La catedral estaba envuelta en sombras, con los vitrales filtrando una luz invernal tenue sobre filas de cabezas inclinadas. Me quedé al fondo, no porque llegara tarde, sino porque necesitaba distancia. Desde mi lugar, el aroma de los lirios flotaba como un recordatorio pesado de que Ignacio Salazar, el hombre que había cargado una empresa entera sobre sus hombros, ya no estaba. Para el mundo, fue un CEO imponente. Para mí, fue el único que, en una sala de juntas, me miró a los ojos y dijo: «Esa es una buena idea, escúchenla». Una semana antes de que su corazón se rindiera, me llamó a su oficina. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme cuando deslizó un sobre cerrado sobre el escritorio. «El momento será tu arma, Sofía. Deja que te subestimen». Guardé el sobre en mi bolso, sin entender del todo cómo esas palabras me sostendrían ahora. Al frente, la junta directiva estaba alineada como un ejército de estatuas. Leandro Vélez con sus gemelos relucientes, Bruno Castillo con esa sonrisa presumida apenas disimulada. Su duelo parecía ensayado, demasiado pulido para ser real. Para ellos, la partida de Ignacio no era una tragedia, sino una oportunidad para un nuevo juego. Incluso desde el fondo, podía captar sus miradas de reojo, sus susurros apagados, ya planeando cómo repartirse lo que él dejó atrás. Mis dedos se apretaron en mi bolso. Dentro, bajo pañuelos y un bolígrafo gastado, descansaba el peso de mi secreto, la transferencia notariada del 49% de las acciones de Salazar Global. Ignacio las había firmado a mi nombre con plena intención, con una confianza que no sabía que merecía. Ellos no lo sabían, todavía no. El coro alzó sus voces, las notas ascendiendo hasta el techo abovedado, y cerré los ojos por un momento. El duelo crecía, pero debajo había algo más duro, más firme, una fuerza silenciosa construida tras años de ser ignorada, desestimada, hablada por encima. Por ahora, el silencio sería mi escudo. Los dejaría creer que era invisible, y cuando el servicio terminó y los murmullos de oportunidad se hicieron más fuertes, salí de la catedral llevando una verdad que no podían imaginar, una que no revelaría hasta que llegara el momento justo. Pasó una semana en una neblina de llamadas y correos sin respuesta, hasta que llegó la citación. Asistencia obligatoria a la próxima sesión de la Junta. Sabía lo que significaba antes de entrar al salón con paneles de caoba. El aire olía a cuero pulido y a falsa cortesía. Leandro Vélez estaba a la cabeza, postura rígida, su corbata anudada con precisión quirúrgica. A su derecha, Bruno Castillo se recostaba, piernas cruzadas, con una sonrisa afilada como navaja. Sus ojos me encontraron en cuanto entré, ya brillando con una decisión tomada. «Señorita Mendoza», comenzó Vélez, con voz melosa de fingimiento. «Tras la partida del señor Salazar y nuestra revisión operativa, su puesto ya no es necesario». Con efecto inmediato, las palabras golpearon con intención quirúrgica, y sentí la pausa colectiva, cada rostro girando hacia mí, ansiosos por el espectáculo que esperaban. Un destello de ira, tal vez lágrimas, quizás súplicas. Querían verme derrumbarme. En cambio, respiré hondo, crucé las manos sobre la mesa pulida y dije con calma: «Entiendo. Gracias por la oportunidad». El silencio se rompió. Algunos jadeos, una tos ahogada tras un puño. La sonrisa de Bruno se ensanchó, sus ojos bailando en triunfo. Presa fácil, seguro estaba pensando, un obstáculo más fuera de su camino. La seguridad ya esperaba en la puerta, su presencia destinada a humillar. Me levanté sin prisa, recogiendo la única carpeta que había traído. Mientras pasaba por la larga mesa, los susurros siseaban a mi espalda, peso muerto, irrelevante, olvidada. Los dejé tener su momento. Sus palabras se deslizaban por mí como humo en el elevador. Mi reflejo me miró, ojos cansados, mandíbula firme, labios curvados en la más mínima sonrisa.
Creían que me habían borrado. Lo que ninguno veía era la verdad guardada con seguridad, llevada conmigo como una antorcha sin encender. La confianza de Ignacio, su visión, 49%, firmado y sellado, esperando su momento. Para cuando las puertas del elevador se abrieron al vestíbulo, mi decisión estaba tomada. Su arrogancia me había dado todo el permiso que necesitaba, y pronto aprenderían el costo de subestimarme. De vuelta en mi pequeño departamento en Coyoacán, bajé la caja de cartón al suelo con un golpe hueco. El contenido parecía patético esparcido en la alfombra la pluma fuente vieja de mi madre. Una foto enmarcada de mi sobrina sonriendo con los dientes delanteros faltantes. Y un cuaderno lleno de planes a medio terminar que nadie en Salazar Global había querido leer. Eran reliquias de una carrera que pensaban haber terminado. Pero el verdadero tesoro no estaba en esa caja. Crucé al armario angosto, aparté una pila de abrigos de invierno y abrí la pequeña caja fuerte atornillada al suelo. Mis dedos temblaron cuando el cerrojo hizo clic. Dentro estaban los documentos que Ignacio me había entregado días antes de que su corazón fallara la transferencia notariada del 49% de las acciones. Su firma audaz a pesar de su fragilidad. Debajo, cuidadosamente doblada, había una hoja con su letra precisa. Se reirán de ti. Sofía, déjalos. Su risa los ciega. Esa es tu ventaja. Me senté sobre los talones. Las palabras golpeando más fuerte que cualquier insulto de la junta. Mi mente repasó años de humillaciones quedarme callada, mientras Bruno repetía mi idea palabra por palabra, y era alabado por su brillantez. Escuchar quizá el próximo año cada vez que me ofrecían una promoción solo para negármela, que me dijeran con una sonrisa burlona: sonríe más si quieres avanzar. Cada recuerdo dejaba una cicatriz, pero juntos formaban una armadura. Presioné la carta contra mi pecho y susurré en el silencio del departamento: confiaste en mí cuando nadie más lo hizo. No lo desperdiciaré. Deslicé los papeles de nuevo en la caja fuerte, y una calma extraña se asentó en mí. Me habían despojado de mi título. Habían exhibido mi despido como un trofeo, pero lo que no sabían estaba bajo mi propio tejado, intocable, innegable. Al cerrar la caja fuerte y ponerme de pie, la determinación se enraizó más profundo que el duelo. Comprendí que lo que Ignacio me dejó no era solo poder, era una promesa. Y pronto, los hombres que celebraban mi caída descubrirían cuán afilada podía ser esa promesa. Mi celular vibró contra la encimera de la cocina mientras servía agua para un té. Un mensaje, luego otro y otro más. Excompañeros que aún se atrevían a mantener contacto enviaban actualizaciones que parecían más chismes. Están en el Club Reforma, riendo, brindando por nuevos comienzos. Alguien bromeó que estarías llorando hasta quedarte dormida esta noche. Desplacé lentamente. Las palabras cortaban, pero no sorprendían. Su celebración era exactamente lo que Ignacio había predicho. Antes de que pudiera dejar el teléfono, volvió a iluminarse. Bruno Castillo. Por un momento consideré ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Sofía, dijo, con voz suave como mármol pulido: qué duro lo de esta semana. Realmente desafortunado. Pero oye, si buscas trabajo, tal vez pueda recomendarte en una filial. Generoso de mi parte, no su tono destilaba burla, cada sílaba cargada de condescendencia. Sentí una risa burbujeando en mi garganta, pero la contuve. Qué amable de tu parte. Bruno, respondí con calma, dejando que el silencio se prolongara. Hubo un instante donde casi podía escuchar su sonrisa ensanchándose. Hay que cuidarnos entre nosotros, dijo, y colgó sin esperar mi respuesta. Miré el teléfono, el calor subiendo en mi pecho, pero la ira no duró mucho. Se enfrió en una claridad más afilada, más firme. Bruno siempre había prosperado en la arrogancia. Recordé el día que tomó mis diapositivas de presentación, mi estrategia, mis números, mis horas de trabajo, y las presentó como suyas. Fue ascendido.
A mí me pidieron ser jugadora de equipo. Ese robo marcó un punto de inflexión en mi carrera, el momento en que aprendí que a veces el silencio habla más fuerte que la protesta. Ahora, el mismo hombre lideraba el grupo que planeaba desmantelar todo lo que Ignacio había construido. Dejé el teléfono y exhalé lentamente. Su arrogancia era predecible, casi escrita en un guión, y la arrogancia, lo sabía, ciega a los hombres más rápido que cualquier ambición. La tormenta ya se estaba formando, y yo sostenía el relámpago en mis manos. Solo necesitaba el momento adecuado para golpear. La semana siguiente firmé el contrato de renta de una modesta oficina entre una aseguradora y una clínica dental en el centro de la Ciudad de México. Sin paredes de cristal, sin vistas al horizonte, solo 4 cuartos silenciosos con cerraduras en las puertas. La privacidad era todo lo que necesitaba. Verónica Ortiz llegó a la mañana siguiente, su paso rápido, el cabello oscuro recogido como si nada en el mundo pudiera distraerla. Ignacio la había mencionado una vez, casi de pasada. Si alguna vez necesitas a alguien que no se doblegue, llama a Verónica. Me estrechó la mano con firmeza, sus ojos agudos tras los lentes. El tiempo lo es todo, dijo, tras revisar el sobre que deslicé sobre el escritorio. Revela demasiado pronto, y te enterrarán en litigios por meses, tal vez años. Espera, y controlarás la narrativa. Sus palabras se grabaron en mí, asentí, dejando que el silencio respondiera por mí. Por las noches, bajo la luz amarilla de mi lámpara de escritorio, revisé los informes trimestrales a los que Ignacio me había dado acceso. En papel, la empresa brillaba gráficos de crecimiento, comunicados de prensa optimistas, presentaciones brillantes para inversionistas. Pero bajo el barniz, la verdad se filtraba como una grieta en el concreto. Márgenes cayendo, contratos paralelos desviando fondos, bonos disfrazados de honorarios de consultoría. Rastreé nombres y números, dibujé conexiones en libretas amarillas, archivé copias en carpetas codificadas por colores. Las pruebas no eran solo un seguro, eran munición. Cada documento apilado en mi estante era otro clavo en el ataúd de quienes pensaban que me habían enterrado. El sueño llegaba a fragmentos. Algunas noches me recostaba en la silla, mirando el ventilador del techo girar perezosamente, pensando en la voz firme de Ignacio. La paciencia es tu escudo, Sofía. No dejes que sepan que estás lista hasta que estén seguros de que no lo estás. Así que trabajé en silencio, archivando, construyendo, preparando. Afuera, la ciudad latía con su ruido habitual, claxones, sirenas, risas nocturnas, pero dentro de mi pequeña oficina. La tormenta se acumulaba. Cuando el amanecer se colaba por las persianas, ya estaba segura de una cosa: su imperio parecía indestructible solo porque nadie se había atrevido a probar sus cimientos. El lunes amaneció con un cielo pálido sobre la Ciudad de México. La ciudad aún desperezándose mientras abotonaba mi chaqueta de traje azul marino. Nada ostentoso, nada teatral. Solo lo suficiente para recordarles que no había desaparecido en la oscuridad. El trayecto en metro al centro fue un borrón de rostros y ruido, pero mi enfoque nunca titubeó. Este era el día para el que Ignacio me había preparado. En el vestíbulo de Salazar Global, las cejas del guardia de seguridad se fruncieron al verme. Señorita Mendoza, ya no está, deslicé un sobre sellado por el mostrador. El membrete de Verónica en letras gruesas captó la luz. Él hojeó las primeras líneas. Su postura se tensó antes de hacerme un gesto silencioso para que pasara. La sala de juntas era tal como la recordaba: madera pulida, paredes de cristal, el horizonte de la ciudad como un público silencioso. La sonrisa de Bruno Castillo vaciló en el momento en que entré. ¿Qué hace ella aquí?, espetó, su voz más aguda de lo habitual. Coloqué mi maletín sobre la mesa y miré a cada uno a los ojos. Buenos días, señores. Creo que mi lugar está aquí. Risas nerviosas, finas y burlonas. Leandro Vélez se inclinó hacia adelante, su mueca casi indulgente.
Esta reunión es solo para miembros de la Junta. Ha malinterpretado la invitación. Metí la mano en mi maletín. Saqué la carpeta que había guardado en mi caja fuerte por semanas y la deslicé por la mesa. Entonces querrán leer esto. La sala se quedó inmóvil. Los papeles crujieron mientras las manos buscaban pruebas, los ojos corriendo por sellos notariales y la firma inconfundible de Ignacio Salazar. Conté cada segundo en silencio 5, 10, 20 hasta que, casi un minuto después, el color se desvaneció de sus rostros. Uno a uno las miradas se alzaron para encontrar la mía. Crucé las manos con calma sobre la mesa. Mi voz firme. 49%. Dije suavemente. Firmado. Sellado y registrado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier risa que me hubieran arrojado. Me recosté en mi silla, tranquila y sin prisa, sabiendo que la tormenta apenas comenzaba a girar a mi favor. El silencio se hizo añicos en un caos. Bruno se puso de pie de un salto, su silla rechinando contra el suelo pulido. Golpeó la mesa con el puño tan fuerte que los vasos de agua temblaron. Falsificación. Esto es una broma. Ignacio nunca te habría dado el control. Su voz se quebró en los bordes. La desesperación disfrazada de furia. A su alrededor, los demás murmuraban en voz baja, hojeando las páginas como si la pura voluntad pudiera revelar un error. Leandro Vélez jaló su corbata, los ojos saltando del sello a la firma y a las líneas de testigos, sus labios moviéndose sin sonido mientras leía y releía la transferencia. El barniz de control que siempre había cubierto esta sala de juntas se deshacía ante mis ojos. Me quedé callada, observándolos desmoronarse, hasta que mi celular vibró sobre la mesa. El sonido cortó el ruido como un cuchillo. Todas las cabezas giraron. Lentamente, presioné el botón y lo puse en altavoz. Sí, habla Sofía Mendoza. Una voz nítida y confiada respondió. Valeria Torres de Inversiones América. Estamos listos para discutir nuestro apoyo continuo esta tarde. La sala se congeló. No necesitaba explicar quién era Valeria. Cada hombre en la mesa reconoció el nombre al instante. Inversiones. América no era cualquier inversionista. Eran la columna vertebral de la empresa. Los mayores accionistas institucionales después de mí. Los rostros cayeron en unísono. La expresión de Bruno se torció, su furia dando paso al miedo. Los nudillos de Leandro se blanquearon al apretar el borde de la mesa. De pronto, más pequeño de lo que nunca lo había visto. Los susurros cesaron. Por supuesto, Valeria, dije con suavidad, manteniendo mi mirada fija en los hombres frente a mí. Nos vemos a las 2. Terminé la llamada y puse el celular boca arriba sobre la madera pulida, dejando que el silencio regresara, ahora más pesado que antes. Ya lo saben, dije en voz baja. Las palabras cayeron como un veredicto. Por primera vez, nadie tuvo una réplica. Su imperio había comenzado a agrietarse, y todo lo que hice fue recordarles dónde ya estaban las fallas. Crucé las manos, firme, y esperé a que el colapso continuara su curso. La Junta no perdió tiempo en arrastrarme a un tribunal en Cancún, sus abogados armados con carpetas y una indignación ensayada. Su reclamo era simple y venenoso. Ignacio Salazar no estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó la transferencia. Me pintaron como una oportunista que se aprovechó de un hombre moribundo. Desesperada por aferrarse a la relevancia, me senté en la mesa de la defensa junto a Verónica, las manos cruzadas, el pulso estable. Ella se levantó cuando el juez nos llamó, su voz clara y deliberada. Señoría, la transferencia es válida. Los documentos están notariados, firmados en presencia de 2 testigos. Tenemos una carta del médico de la misma semana que confirma que el señor Salazar estaba en pleno uso de sus facultades y completamente orientado. No hay ambigüedad. Entregó al juez un archivo perfectamente organizado. Cada página un escudo que Ignacio y yo habíamos preparado. Declaraciones de testigos, la firma del médico, el sello en relieve del notario. Nada endeble, nada apresurado.
Ignacio sabía que este desafío llegaría y me había dado todas las defensas. El juez se inclinó hacia adelante, escaneando las páginas en silencio. El abogado de la Junta se movió incómodo, sintiendo que su ataque había aterrizado en roca en lugar de arena. Finalmente, el juez habló, con voz firme. Hasta que este asunto se resuelva por completo, no se venderán activos, no habrá cambios de liderazgo, ni contratos importantes. El statu quo debe preservarse. Un murmullo recorrió la sala. Los reporteros garabateaban furiosamente, sus plumas rasgando como fuego sobre sus libretas. Bruno explotó, su rostro enrojecido mientras salía furioso hacia las puertas, murmurando maldiciones por lo bajo. Leandro lo siguió, los hombros caídos, luciendo décadas más viejo que en el funeral. Me levanté lentamente, alisando mi chaqueta. Los flashes de las cámaras destellaron. Las preguntas fueron gritadas, pero no di respuestas. Afuera del tribunal, el aire se sentía más frío, más afilado. Verónica se acercó, su voz baja solo para mí. Esta fue solo la primera batalla. Prepárate para la siguiente. Asentí, firme. Por primera vez, sentí las palabras de Ignacio no como un recuerdo, sino como un aliento moviéndose a través de mí, manos firmes. Bajé los escalones del tribunal con la certeza de que la verdadera guerra apenas comenzaba. Para el final de la semana, regresé a la sala de juntas, no como la mujer que habían despedido, sino como la que tenía la autoridad que ya no podían negar. La orden del tribunal y la presión de Inversiones América los habían acorralado. Sabían que la pelea estaba perdida, aunque el orgullo los hacía aferrarse al silencio. 3 directores renunciaron bajo el peso del escrutinio, sus asientos llenados de inmediato por operadores independientes con reputaciones libres de la vieja guardia. Su presencia cambió el ambiente. El balance de poder ya no se inclinaba hacia la corrupción, sino hacia la responsabilidad. Bruno Castillo estaba rígido en su silla, la mandíbula tensa, los ojos ardiendo con una mezcla de ira y miedo. Cuando llegó la moción para forzar su renuncia, no necesité argumentar. La votación se llevó a cabo con una finalidad silenciosa. Su paracaídas dorado, antes garantizado, quedó congelado en espera de una auditoría completa de sus gastos. La expresión en su rostro al firmar la renuncia fue la imagen misma de la arrogancia desinflada. Me puse de pie, firme, dejando que el silencio se acumulara antes de hablar. Esta empresa pertenece a sus clientes, empleados y accionistas, no a egos. Eso termina hoy. Mi voz resonó más lejos de lo que esperaba, haciendo eco contra las paredes de cristal. Por primera vez, nadie me interrumpió, nadie puso los ojos en blanco. Más tarde, en los pasillos, escuché los susurros entre asistentes y empleados. La despidieron el viernes pasado. Ahora ella manda en todo. La incredulidad estaba teñida de asombro, y por primera vez en años, mi presencia llenaba más que un espacio lo comandaba. En mi nueva oficina con vista al Paseo de la Reforma, coloqué la foto de Ignacio en el escritorio. Sus ojos en el marco parecían casi vivos, firmes como siempre. No sentía triunfo, no como ellos podrían haber imaginado. Lo que sentía era peso. La responsabilidad presionando tan fuerte como el poder me elevaba. Sus últimas palabras resonaban en mí. Te subestimarán. Esa es tu ventaja. Me recosté en la silla que alguna vez fue suya, sabiendo que la verdadera prueba vendría con la semana siguiente. El lunes llegó con el mismo amanecer gris, pero con un peso diferente. Caminé por el vestíbulo de mármol de Salazar Global, no como una ejecutiva despedida, sino como presidenta interina. Los guardias de seguridad se enderezaron, las recepcionistas ofrecieron saludos cuidadosos, y el murmullo de los empleados me siguió mientras cruzaba el pasillo hacia la sala de juntas. Dentro, la vieja guardia estaba rígida, los hombros tensos, su poder reducido a gestos vacíos. Algunos evitaban mi mirada por completo. Otros se aferraban a la ilusión de autoridad
en el movimiento de sus papeles. La realidad, sin embargo, ya era pública. Los inversionistas habían emitido comunicados durante el fin de semana, expresando su total apoyo a mi liderazgo. La marea había cambiado, y ellos lo sabían. Dejé mis notas, ajusté el micrófono y comencé sin preámbulos. Señores, reconstruyamos. Mi tono era calmado, medido, sin drama. Por primera vez en esa sala, hablé no para ser escuchada, sino para ser obedecida. Las horas siguientes estuvieron llenas de planes, auditorías, reestructuración, retención de clientes. Nadie rió, nadie desestimó mis palabras, tomaron notas, escucharon. Por la tarde, cuando la reunión terminó, regresé a mi nueva oficina y me paré junto a la ventana. La Ciudad de México se extendía bajo mis pies, una ciudad vibrando con ruido, ambición y supervivencia. El horizonte brillaba en la luz que se desvanecía, y sentí la firmeza de la presencia de Ignacio en la fotografía sobre mi escritorio. Su legado estaba a salvo, no por espectáculo o venganza, sino por paciencia y precisión. Toqué con las yemas de los dedos el marco y susurré: espero haberlo hecho bien. Mientras caía la noche, me recosté en la silla y me permití el lujo más raro: una sonrisa. Me habían despedido el viernes. Para el lunes, trabajaban para mí. La justicia no ruge. Espera, susurra, y luego lo cambia todo.